Ok, vamos a estar viendo la entrevista de Jorge Rodríguez que dio hace unos días. Fue bastante polémica, hablaron bastantes influencers, bastantes analistas, hicieron eh, eco de esto. Vamos a verlo, vamos a ver qué tal sale. De que no, en lo que tiene que ver con los mandos políticos y los mandos militares. De hecho, la entonces vicepresidenta Rodríguez estuvo trabajando con el presidente Maduro hasta el día 2 a las 11:20 de la noche. Ese mismo día, a las 10:30 de la noche, yo conversé telefónicamente con el presidente Maduro. Entiendo yo que Diosdado también estuvo en contacto permanente con él en esas horas. Y si hubiera ocurrido un evento de la naturaleza que usted está señalando, seguramente a esta hora ya el chavismo está más unido que nunca. Se la pasan hablando. Fíjense que él habla de la naturaleza de un evento que ocurrió o que estuviese ocurriendo en el tema de entre ellos, ¿ok? Esto es bastante interesante porque eh, hu- se habló de que hubo una transición para tener a Nicolás Maduro o algo así, y una traición, perdón, o sea, que hubo una traición para tener a Nicolás Maduro o algo así, y bueno, él responde esto, que hay una cohesión. Antes decían, no, que Maduro y Diosdado. Ahorita que los Rodríguez y Diosdado. Hay una cohesión, porque eso también lo aprendimos el 3 de enero. Y nuestra aspiración es que esa cohesión se amplíe más hacia otros sectores de la sociedad. No, lo que estamos haciendo todos nosotros es. Aquí también él habla sobre cómo se encuentra el chavismo desde el 3 de enero. Y bueno, él habla de que hay una cohesión, o sea, que sigue desde adentro, estando consolidada esta unión. En primer lugar, estamos todos de acuerdo, y me refiero al grupo de, que tiene el poder en Venezuela a través del desarrollo de la revolución bolivariana, que es el chavismo, ponernos de acuerdo en la necesidad de cuidar y defender la paz junto con la soberanía y la independencia de Venezuela. Ahorita vamos a un proceso, porque todo hay que decirlo. Nosotros hemos mantenido una situación de relaciones con el gobierno del presidente Trump basadas en el respeto, basadas en la cooperación, basadas en la necesidad de que avancemos en la economía, basadas en mejorar e incrementar la producción petrolera de Venezuela, y también adaptar las condiciones de nuestras leyes para que esos procesos que sin duda incluyen inversión extranjera puedan de los traumas se saca Fíjense, mucho. fíjense. Aquí él establece un tema de cómo se está manejando todo esto y cómo va la relación entre Estados Unidos y Donald Trump y el marco del sistema venezolano y cómo debe haber una reestructuración, cómo debe haber una nueva legislación para poder encajar todas estas piezas juntas. Sin embargo, bueno, fíjense que habla de una relación mutua y dentro del respeto entre Estados Unidos y Venezuela. Muchos aprendizajes y muchas enseñanzas. Si fuera un sociólogo el que estuviera respondiendo, le diría, bueno, de las crisis, pero como yo soy el psiquiatra, prefiero hablar del concepto de trauma. Y de un evento tan traumático como el que vivimos, teníamos que haber aprendido muchas cosas. Y lo primero que creo que aprendimos es la necesidad de no ver al otro como un enemigo, porque además de las primeras cosas que pasan cuando en política empiezas a ver al adversario no como un adversario ni como una persona para confrontar ideas, sino como un enemigo, entonces la brecha se hace muchísimo mayor y se pasa por el no reconocimiento. Eh, Hay una frase que yo he repetido en varias oportunidades: una de las pequeñas o grandes tragedias que vive la política venezolana es que los chavistas somos malos perdedores
pero los opositores son pésimos ganadores. Y se lo digo con absoluto conocimiento porque el encargado del tema del diálogo político por parte del chavismo. Fíjense esto, él habla acerca de que, bueno, son grandes perdedores y todo lo demás. Es bastante interesante esta frase de, de que si son buenos o malos ganadores o perdedores. Esto esquematiza de que han tenido oportunidades, pero no las han logrado engranar como debe ser para poder hacer la toma del poder. Soy yo, nada. Hasta ahora ni una sola vez nos han dicho tal día deben hacer esta cosa, tal otro día deben hacer esta otra cosa, de forma prístina. Ni una sola vez. Ni un solo funcionario de los Estados Unidos nos ha dicho, mire, aprueben la ley tal día. Porque además eso sería violatorio de esta Constitución. Y claro que puede haber sugerencias, y las ha habido, y nosotros no tenemos ningún tipo de complejo, no solamente de los estadounidenses o de las empresas estadounidenses. Repsol mandó su sugerencia para la ley de hidrocarburos, y las leímos, y algunas de lo que ellos decían tenían razón. Y nadie va a venir a poner su dinero si no tiene las suficientes garantías y no tiene el suficiente basamento legal y económico y financiero para que pueda traer su dinero. Eso es impensable. Y nosotros nos dimos cuenta que nosotros estábamos por detrás de todos los otros productores de petróleo y de gas del mundo en materia de atracción de inversión extranjera. ¿Y quién iba a venir solamente con las buenas intenciones a invertir en Venezuela? Ok, aquí él va a conversar. Él va a conversar en esta parte. Él habló acerca de algunas cosas interesantes, como fíjense, aquí él va a tocar un tema bastante interesante que tiene que ver, por supuesto, con el tema de las elecciones en Venezuela. Vamos a ver qué responde. Lo más importante ahorita es la economía, como le decía Clinton, que era Clinton en su campaña electoral, la economía, estúpido, la economía. Bueno, es necesario que la economía venezolana avance hacia un dinamismo tal que la población sienta, bueno, que todo esto valió la pena, que todo este proceso valió la pena. Luego estamos en un proceso de diálogo profundo con todos los factores de la oposición, con todos aquellos que se mantengan dentro de los cauces de la Constitución, incluso con, y yo no sé si esto le sonará a tu vaso o no, con sectores políticos de la oposición que viven en el exterior. No podría decirte exactamente cuándo, ni siquiera cuál va a ser la primera elección, porque quién sabe si nos ponemos de acuerdo para empezar haciendo elecciones, qué sé yo, de Asamblea Nacional y después de presidencia, o al revés, o todas juntas, ¿sabe? Hay mucho que hacer, y hay otra cosa que hay que hacer también, y es que todas y todos podamos confiar en el árbitro electoral que organice esa. La ausencia de reconocimiento entre los sectores políticos en Venezuela. En segundo lugar, la ausencia de garantías verdaderas. Cada vez que nos hemos sentado, siempre nos olvidamos del párrafo que debe tener todo acuerdo que se haga entre sectores políticos sobre cuáles son las garantías que vamos a tener después de un determinado evento, sea social, sea político, sea económico, sea electoral. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, de verdad, el combate contra la corrupción tiene que ser algo
draconiano en mi humilde opinión. ¿Cómo es posible que en un momento como en el año 20, donde teníamos tantísimas dificultades económicas, algunos directivos o ministros o directivos de la estatal petrolera se dedicaron a robarse la poquita plata que había? Creo que también este proceso de amnistía pasa porque nosotros avancemos hacia el respeto a las diferencias. Yo no veo cuál es el problema en ese sentido. Yo también creo que los maximalismos en ocasiones generan una sensación como de arrogancia que yo creo que tenemos que superar. Si tú revisas la ley de amnistía, hay un artículo que se llama el artículo 9, que es todas las personas... Fíjense, aquí él va a hablar acerca de lo que es María Corina Machado y todo esto. Obviamente, en lo anterior habló acerca de los errores que se cometieron, como el tema de la corrupción y todo esto. Y ahora va a hablar acerca del tema de María Corina Machado, donde el cual él toca el tema de la amnistía. Se enumeraron, creo que fueron 34 situaciones que se han presentado en Venezuela de índole político, que generaron violencia, que generaron situaciones de distorsión de la paz de la República desde 1999 hasta el año 2025. Se enumeraron en la ley de amnistía. Una sola de las condiciones se quedó como que no estaba sujeto a la ley de amnistía, que era la convocatoria a invasión del país y la convocatoria a golpes de Estado. Por otra parte, nos está resultando, no quiero ser insultante, bastante borbónica la señora esta Machado que usted menciona, porque pareciera que no haya aprendido nada de ninguna de las situaciones que nosotros hemos vivido, y ella persiste en su planteamiento de que sea la violencia la que se imponga, de que sea el concepto de tierra arrasada, una cosa de que nadie en Venezuela está hablando en este momento. Yo creo que va bien. Yo he visto con complacencia sobre todo las declaraciones del canciller Álvarez. España tiene un embajador extraordinario y plenipotenciario en la amistad con Venezuela, que es el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que ha estado en todas las situaciones y en todas las condiciones, y alguna vez se sabrá todo lo que Zapatero ha hecho por la paz de Venezuela, todo lo que ha hecho sobre todo por los sectores opositores, los que denigran de él, los que lo escrachan en los restaurantes, los que lo insultan. En algún momento solamente se aprovechan como diría el Chapulín Colorado, se aprovechan de la nobleza de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero si hay alguien que ha estado siempre cuidando que la sangre no llegue al río literalmente, y que la situación como vivimos, él mismo lo dice, en el año 2017, casi nos lleva a una guerra civil, en el año 2019 casi hay un golpe de Estado cruento en Venezuela, y la relación con Zapatero es más profunda que nunca. Yo siento que Europa es muy lenta. Nosotros vamos rápido y estamos trabajando aceleradamente para que todas y todos sintamos que cabemos en este país. Pero yo siento que creo que son 27, entonces tienen que ponerse de acuerdo, o 28, 27. Entonces tienen que ponerse de acuerdo. Yo me he reunido en 2 oportunidades con todos los embajadores acreditados en Caracas. Yo veo una muy auspiciosa oportunidad para que Venezuela y Europa se acerquen aún más, y yo esperaría que Venezuela y España se acercaran más. ¿Lenta para qué? ¿Para el levantamiento de sanciones? Lenta para ajustarse a este tiempo nuevo que estamos viviendo, ¿sabes? O sea, aquí tenemos y los tenemos y los cuidamos. Tenemos a las 4 más grandes empresas petroleras de Europa, están aquí con nosotros en este momento trabajando. Se quedaron en las situaciones más difíciles y en este momento están aceleradamente trabajando. Repsol, yo me acuerdo que yo conversé con el presidente de Repsol en el año 2019, cuando fui a Madrid, una gira de medios. Conversé con el presidente de Repsol y él me dijo: nosotros no nos vamos a ir de Venezuela. Nosotros tenemos no sé cuántos años trabajando en Venezuela y allí nos vamos a quedar, a pesar de las sanciones que pesaban incluso sobre el funcionamiento de Repsol
en Venezuela. Las líneas aéreas, Iberia entiendo yo que está aumentando el número de vuelos. Entonces yo siento que las empresas privadas están ajustándose más rápidamente a estos cambios que los gobiernos de Europa. Yo creo que la libertad de expresión, que además es un principio constitucional, tiene que respetarse de manera irrestricta, a pesar de que opino de que cada vez más los medios de comunicación han abandonado su condición de imparcialidad. Yo creo que eso ya no existe. Y lo que hacen es, en todo caso, es una lucha donde es una confrontación más de posiciones encontradas que la búsqueda, en este caso, de la verdad. Yo creo que la gran víctima de la actual situación de la comunicación, con toda esta profusión, las redes, etcétera, la gran víctima es la verdad. Pero aún en esas condiciones tiene que respetarse de manera irrestricta la libertad de expresión. Bueno, esto fue parte de lo que fue la entrevista de Jorge Rodríguez. Fue bastante interesante, sobre todo porque generó respuestas muy claras, fue muy enfático. El tema de Pedro, el tema del tema de España. El tema de España, cómo fue, como lo dijo él, ha sido un embajador bastante interesante. Esto hará que salgan de algunas dudas, pero creo que al final todo se trata de el tema diplomático y de ir reaccionando a todas estas cosas. Bueno, esto fue todo, así que nos vemos.